Buenas tardes, me da mucho gusto que nuevamente nos acompañes por estas redes sociales en este jueves de reflexión bíblica. Yo creo que todos conocemos este refrán: al mal tiempo, buena cara. Yo creo que muchos de nosotros lo hemos repetido muchas veces, inclusive yo creo que es uno de los favoritos en nuestro país. Es un dicho popular que gira en torno a la idea de la conformidad o el temple en medio de la adversidad. Así pues, aconseja mantener una buena disposición o a no desanimarse ni desmoralizarse cuando las cosas se tornan difíciles, confusas o inclusive peligrosas. En este sentido, el refrán llama a tener ante todo optimismo, esperanza, pues con buena actitud podemos transformar las desdichas en situaciones favorables. Tiene pues un mensaje netamente optimista en su forma implícita. La actitud es fundamental en la forma en que enfrentamos las situaciones de la vida, sobre todo aquellas que son decepcionantes o especialmente difíciles. Pero ¿qué tan fácil es mantener la sonrisa, el optimismo, el gozo, la alegría en los momentos difíciles? Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y quiero llamar la atención a esta parte. Es un tiempo para alegrarse mucho cuando hay problemas. ¿Cómo nos fue hace 2 noches cuando el temblor aquí en Acapulco? Hubo susto, hubo angustia. Pero ¿qué tanto pudiste mantener el optimismo, la sonrisa, o fue una oportunidad para alegrarte en el Señor? Este pasaje de Santiago es bien conocido por todos aquellos que llevamos tiempo en el camino del Señor. Sin embargo, no podemos permitir que la familiaridad con el texto nos robe la posibilidad de seguir aprendiendo lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Siempre hay algo nuevo que podemos descubrir. Hay varios puntos importantes en la exhortación que nos hace Santiago. En primer lugar, debemos notar que el apóstol anima a los hermanos a una actitud de gozo en medio de las dificultades. El gozo es una de las cosas que caracteriza el andar en Cristo. Y no deben existir situaciones que nos priven de disfrutar esa alegría o ese gozo de caminar con el Señor. Normalmente, el gozo es el resultado de algo que nos hace bien, algún acontecimiento, alguna palabra, alguna experiencia que encontramos agradable para nuestra persona. En estas situaciones, nuestro gozo se desborda y lo compartimos con otros. Damos buenas, alegres noticias, felicitamos a los demás, obtenemos algo y lo queremos compartir. Nos vemos bien y queremos que los demás nos vean. He aquí nuestra dificultad entonces. ¿Cómo gozarnos cuando nos encontramos en situaciones de prueba? La mayoría de nosotros no logramos sentir el más mínimo gozo cuando estamos sumergidos en situaciones que consideramos negativas, tristes, problemáticas, angustiantes. Santiago, sin embargo, nos está ayudando a entender que esto no es el resultado de tener los ojos puestos en la prueba, sino más bien tenerlos puestos sobre el Señor. Porque si tú pones los ojos sobre la prueba o la tribulación, realmente te vas a angustiar y el gozo no va a aparecer en tu vida. Lógicamente, ninguna crisis va a inspirarnos para dar gracias, ni tampoco a sentir alegría. Al contrario,
Cuando más la analizamos, más profundamente nos desanimamos. Por eso, la exhortación de Santiago no es mirar las pruebas, sino mirar el resultado, lo que produce la prueba. ¿Y cuál es ese resultado? Que seamos perfectos y completos. Es decir, que no nos falte nada en la experiencia cristiana. Esa expresión, sin que falte nada, está incluida justamente la perspectiva del momento en el que no nos gozamos. Porque cuando no nos gozamos nos falta todo, aquello que nos da razón para que podamos estar gozosos. Pero en cambio, la palabra perfecto es muy importante en el Nuevo Testamento. Y no se refiere a que seamos personas que nunca cometemos errores ni caemos en pecado. Nada de eso. Se refiere más bien a la perfección desde la óptica de Dios, que es la posibilidad de vivir en toda su plenitud la vida a la cual el Señor nos ha llamado, cumpliendo así el propósito para el cual fuimos tú y yo creados. Observemos un detalle importante en el texto. No eres tú el que está siendo probado, sino tu fe. Claro, ustedes me dirán que de todos modos ustedes son los que están pasando por la prueba. El Señor, sin embargo, no se ha propuesto hacernos pasar un mal momento solamente por un capricho que Él tenga. Él está trabajando para que nuestra fe sea lo que debe de ser. Ustedes y yo sabemos que esto es muy importante, pues la fe es uno de los ingredientes básicos para la vida espiritual. Sin fe, como nos dice el autor del libro a los Hebreos, es imposible agradar a Dios. De modo que necesitamos de toda la ayuda que Él pueda darnos para que nuestra fe sea viva, dinámica y robusta. Y en esto es donde contribuyen los momentos difíciles de angustia. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? ¿Recuerdas aquella ocasión cuando Pablo y Silas fueron desnudados, golpeados, azotados, los pusieron en la cárcel y les pusieron el cepo en sus muñecas y en sus tobillos, allí en la cárcel en Filipos por andar predicando del Evangelio? Y veamos la respuesta, la forma en que esos hombres de fe, hombres del Señor, enfrentaron la adversidad, la cárcel, el dolor, el sufrimiento, la angustia, inclusive porque no sabían si iban a sobrevivir a ese encarcelamiento. Lucas nos comparte en el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 25, lo siguiente. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. ¿Observa? Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Ultrajados por esta triste situación, alabaron a Dios, oraron y cantaron, de manera que inclusive los que estaban a su alrededor podían escucharlos. ¿Sabes? No importa cuál sea nuestra situación, no importa qué tanto la tierra sea removida, la enfermedad o el dolor o la angustia o la incertidumbre esté presente. Debemos alabar a Dios, porque solo cuando Cristo controla nuestra vida, podemos al mal tiempo ponerle buena cara, porque es el Señor quien fortalece nuestra fe a través de la obra del Espíritu Santo, quien nos ayuda en esos momentos de debilidad y fortalece nuestra fe y nuestro carácter para que en ese momento, en lugar de angustia y sufrimiento, oremos y cantemos. Termino con esta pregunta. ¿Qué rostro observarán los que están a tu alrededor cuando vienen los tiempos difíciles? La gran mayoría los vemos con rostros tristes y dolientes. ¿A ti cómo te verán? Verán que al mal tiempo le pones buena cara y que hay una sonrisa, oración y alabanza salen de tu boca. Vamos ahora.
Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado nuevamente de acercarnos a tu palabra. Te ruego que tú nos sigas guiando en tu verdad. Te agradecemos porque en medio de los tiempos difíciles podemos sonreír, darle una cara alegre y favorable a los tiempos de angustia, no porque seamos mejor que otros, sino porque el gozo de tu Espíritu lo has puesto en nosotros. Gracias por tu palabra. Te ruego que también podamos animar con ella a otros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Te quiero agradecer que nuevamente nos hayas acompañado en este jueves de reflexión bíblica. Yo te invito a que la compartas porque hay muchos que requieren una sonrisa a tu alrededor. Dios te bendiga.